a nuestra Facultad de Derecho, a estas actividades que lleva adelante la Secretaría de Extensión a través del Instituto de Derecho de Familia y los grupos que lo componen, entre ellos el Grupo Control, el Grupo Sobrevivir, el Grupo Por Ellos. Hoy tenemos una actividad muy especial, dada la formación, la especialidad de quienes nos van a acompañar como disertantes. Les vamos a pedir a todos que por favor silencien sus micrófonos. En estos días, precisamente entre ayer y hoy, Zoom está teniendo algunos problemas de comunicación, así que vamos a tratar de ser lo más ordenados y respetuosos posibles. Le voy a ceder la idea o la dinámica de este encuentro. Es como todos los lunes, una disertación de alrededor de 25 minutos de cada participante, y luego vamos a abrir a preguntas que se puedan suscitar a través de los temas desarrollados. Yo le voy a ceder la palabra a nuestra directora del Instituto de Derecho de Familia, la doctora Alicia Taliercio. Alicia, buenas tardes. Creo que estás muteada. A ver si... Ahora sí, ahí me tenían cancelada. Bueno, muy buenas tardes. La verdad, una tarde de sol maravillosa acá en Argentina, que hoy se ilumina mucho más a través de quienes nos acompañan en esta hermosa disertación del día de la fecha. Son dos personas, actualmente viven en Barcelona, brillantes personas. Es el doctor Adrián Hinojosa y Juan Luis Linares, quienes hoy nos van a deleitar con una mirada, una proyección desde la interdisciplina que tanto nos preocupa, tanto aquellos que ejercemos la judicatura a través del juzgado, como también aquellos que ejercen la profesión libre, porque nosotros sabemos que todo lo que es el derecho de familia tiene una íntima conexión con las cuestiones psicológicas y que no podríamos trabajar ninguno de nosotros si no vamos con la colaboración de la otra rama fundamental. Por eso les doy la más cordial bienvenida a ambos doctores. Les agradecemos infinitamente haber aceptado nuestra invitación tan cordialmente. Sabemos las diferencias horarias, o sea que deben estar en hora de cena. Así que más que agradecidos, les damos la cordial bienvenida y para la presentación oficial le voy a ceder la palabra con muchísimo gusto al colega Jorge Mario Caruso. Gracias, bienvenidos. Buenas tardes a todos. Las dos personas que nos visitan, como bien dijo la doctora Taliercio, son de muy alta jerarquía y nos enorgullece recibirlos. Les voy a leer la presentación de ellos. El doctor Adrián Hinojosa es doctor en psicología de la Universidad de Flores, es magíster en terapia de la Universidad Ramón Llull y la Escuela Sant Pau de Barcelona, es especialista en modelo sistémico para la Escuela Sistémica Argentina y es licenciado en psicología. Es además docente universitario en la Universidad Santiago del Estero de Argentina y en la Escuela de Terapia Familiar Sant Pau de Barcelona, donde colabora en temas como trastornos psicóticos y técnicas activas en terapia familiar. Por su parte, el doctor Juan Luis Linares es médico por la Universidad de Granada, psicólogo por la Universidad de Barcelona, doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona, es psiquiatra y ex profesor titular de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su amplia trayectoria profesional lo convierte en uno de los terapeutas sistémicos más prolíficos y reconocidos, principalmente en la lengua castellana, aunque sus obras han sido traducidas al italiano, francés, portugués e inglés. Construyó un modelo de trabajo psicoterapéutico que denomina modelo de nutrición relacional, también conocido como teoría de las relaciones básicas. En él describe los modos de relaciones más frecuentes en las familias que atraviesan patologías graves y situaciones sociales complejas.
Colabora con diferentes centros de estudios sistémicos alrededor del mundo y ha disertado en congresos y seminarios en más de 40 países. Cuenta con múltiples libros en su obra y una innumerable cantidad de artículos científicos como investigador principal y como colaborador. Como parte central de su carrera, ha fundado la Escuela de Terapia Familiar San Pau, la cual es actual director, y lo ha hecho a través de la creación de la Unidad de Psicoterapia del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de la ciudad de Barcelona. Además de estos puntos de su carrera, es cofundador de la Red Europea y Latinoamericana de Escuelas Sistémicas, conocido como RELATES, donde se mantiene como presidente honorífico. Y junto a la red también ha creado la revista Redes, en la cual se ha desempeñado como editor en jefe durante años. También ha sido destacado como miembro de la American Family Therapy Academy y ha sido presidente de la Sociedad Catalana de Terapia Familiar, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar y presidente de la European Family Therapy Association. Bueno, los escuchamos con todo gusto. Hola a todo el mundo. Bueno, buenas tardes. Yo soy el primero de los dos que presentaron. Sí, yo me llamo Adrián. No soy español, como se puede deducir un poco por aspecto y por tono. Sí, soy argentino, específicamente soy jujeño, pero vivo hace unos años acá en Barcelona. Vine a estudiar y tuve la suerte de quedarme a trabajar en esta escuela de posgrado. Y una de las cosas que yo prefiero decir cada vez que voy a comenzar a hablar un poco, más allá de todo el aspecto curricular, una de las cosas que a mí me pasan es que soy muy interesado en trabajar con familias. Es decir, soy muy interesado en trabajar con familias en los diferentes escenarios que puedan atravesar. Yo entiendo que principalmente aquí hay estudiantes y profesionales de derecho, ¿verdad? Sí, bien. Esto lo pregunto para no hablar en términos demasiado específicos de nada. Hoy con Juan Luis, mi mentor, que él hablará cuando mejor le parezca. Un poco la intención es contarles dos cosas. Uno, aspectos muy básicos, generales, que tiene algo que nosotros llamamos el modelo sistémico, ¿sí? Que es un enfoque. Es un enfoque a la hora de pensar y comprender los problemas humanos, ¿sí? La construcción de los problemas y de las soluciones humanas posibles. ¿Sí? Yo voy a hablar de estos aspectos un poco más generales, y después yo creo que él les va a hablar un poco más en específico sobre un fenómeno que ha resonado mucho en los últimos años, que es el de la alienación parental, ¿sí? Que tiene ya ya es todo un mito y tiene toda una polémica alrededor con su solo nombramiento y de qué manera se nombra y que si se pone un nombre o se pone otro, etcétera, ¿no? Que a veces puede ser incluso un desgaste más estético que un trabajo real y transparente. Yo les quiero hablar un poco sobre, casi haciendo una especie de autobombo, ¿no? Yo les quiero hablar un poco sobre las virtudes que tiene el modelo sistémico con el que nosotros trabajamos. Cosas con las cuales nosotros aplicamos para comprender a las familias en cualquiera sea el escenario en donde se esté desarrollando un problema. Algo que a nosotros nos preocupa mucho cuando pensamos el trabajo con las familias es priorizar lo racional antes que lo intrapsíquico. No porque lo intrapsíquico no tenga sentido, no porque lo intrapsíquico no valga. Eso es un área de trabajo muy buena, muy recomendable, ¿sí? Pero a veces el trabajo intrapsíquico es un misterio. A veces el trabajo intrapsíquico es trabajar con variables que no caben dentro del desarrollo pleno de casi de ninguna persona. Es decir, siempre es un trabajo un poco más misterioso, ¿sí? Pero es completamente válido. Una de las cosas que hace el modelo sistémico es comenzar a proponer el trabajo relacional casi a la par del intrapsíquico, por no decir priorizándolo, ¿sí? Es decir, comenzar a trabajar de afuera hacia adentro, ¿sí? Salvador Minuchin, uno de los caudillos del modelo sistémico argentino radicado
en Estados Unidos y que se ha convertido en uno de los terapeutas más reconocidos a nivel mundial, él decía que una manera sencilla de comprender a la familia es comenzar a trabajar desde afuera hacia adentro, ir pelando a la familia como si fueran capas de cebolla, ¿no? Y la primera capa siempre va a ser el mundo relacional, es decir, cómo se llevan, cómo hablan, de qué manera se tratan, respondernos preguntas sobre qué es lo que hace cada miembro de la familia en la familia para que ese problema se sostenga, ¿sí? No solo buscar aspectos más complejos como la motivación de cada uno y tal, que son aspectos, repito, válidos, pero no sé si a veces en los escenarios de trabajo, no sé si en todos los escenarios de trabajos humanos, comenzar por ese costado es el prioritario. Yo creo que muchas veces podemos demorar, porque esa es la palabra, podemos demorar muchos años excavando como arqueólogos, ¿no? Con aspectos muy minuciosos, muy pequeños, cuando a veces las personas tienen un contexto familiar que se está incendiando, ¿sí? Que entonces trabajar a veces desde el punto intrapsíquico no lleva el ritmo más prudente para conservar la salud, que a veces puede estar ocurriendo en un contexto familiar, ¿no? Entonces, una de las cosas que tiene el modelo sistémico es eso, comenzar a comprender en aspectos relacionales cómo construye la familia su día a día, porque ese es otro de los asuntos, de los, diría yo, de los yeites más claros del modelo sistémico. Existen las tragedias, existen los traumas, existen los episodios que marcan la vida de una persona, ¿no? Eso es innegable, por supuesto. Pero nos hemos dado cuenta, y desde el modelo sistémico lo decimos mucho, que nos importa más la construcción del día a día que los hitos, ¿sí? Históricos. No porque no sean importantes. Nosotros, cuando trabajamos en terapia familiar, una de las cosas que más trabajamos es la historia familiar, por supuesto. Necesitamos saber de dónde viene la familia, cómo se construyó, qué cosas le pasaron, ¿sí? Pero a nuestro criterio, la patología y las soluciones, los problemas y las soluciones, se construyen en el día a día. ¿Sí? Es en ese escenario prioritario de la vida cotidiana donde nosotros nos gusta poner un poco las narices, ¿no? Para ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Porque la tragedia ya ocurrió. Perfecto, es una pena y lo comprendemos, ¿no? Pero la tragedia siempre es una pequeña parte de toda la construcción del problema. ¿Sí? Lo que más nos va a interesar es qué hace la familia con ese problema a partir de ese cambio, ¿sí? Esto lo decimos porque muchas veces, sobre todo en Argentina, ha quedado, ¿sí? Porque es un territorio más psicoanalista, ¿no? Ha quedado un poco la idea de que hay que desbloquear aspectos del pasado para poder resolver un presente. Y eso puede funcionar en algunos casos, pero los que trabajamos con familias, con grupos familiares, y no solamente con un miembro, con una sola persona, nos damos cuenta que es una respuesta un poco mezquina, es una tentativa de solución muy insuficiente para la cantidad de problemas humanos con los que nos encontramos nosotros en el día, en las comunidades, en los centros de atención. Aquí yo les voy prestando algunas ideas que tiene el modelo sistémico para pensar los problemas humanos. Otra de las cosas que nosotros tratamos de hacer dentro del modelo sistémico a la hora de comprender los problemas es, hay una palabra que funciona todo el tiempo, que se usa mucho, en especial en Argentina, y a mí me trae cierta irritación, que es la palabra resistencia, ¿no? Porque la familia resiste a la terapia, resiste al proceso de los trabajadores sociales, resiste al proceso administrativo, legal, etc. La familia resiste, ¿no? Es decir, hay como una especie de fervor de acusar muy rápidamente a los usuarios, ¿no? De poco colaboradores, de no tener ganas de trabajar, de no querer salir del problema, de manipular la situación para poder conseguir beneficios, ¿no?
Y aunque esto no es imposible, no podemos pensar que eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Lo que nosotros pensamos en el modelo sistémico es que todo proceso, por más que sea una intención de cambio saludable, todo proceso duele. Todo proceso de cambio asusta, ¿no? Y no podemos pretender que las familias y las personas, las parejas, los padres que están en un divorcio conflictivo, que son últimamente los seres más detestados por casi cualquier sistema de asistencia, lo comprendan fácilmente, lo comprendan rápidamente y colaboren con nosotros. No, porque más que resistencia, lo que nosotros encontramos es que lo que ocurre es altos grados de dolor y de incomprensión que llevan al temor. Es decir, el modelo sistémico siempre va a buscar comprender qué cosas están ocurriendo para que esa situación ocurra de esa manera, ¿no? ¿Qué factores relacionales, que no nos vamos a cansar de decirlo, son los que están operando para que no sea tan sencillo a esta familia dejarse ayudar? No tanto como una resistencia, casi como una estrategia, perdónenme el tecnicismo, desde la hijoputez. La verdad que nos rehusamos bastante a creer en la hijoputez como variable de trabajo. Sabemos que existe porque los seres humanos somos gloriosamente caprichosos y eso no nos lo va a quitar nadie. Pero digamos que nos declaramos como ingenuos optimistas. A la hora de trabajar con familia nos declaramos como ingenuos optimistas. Porque hablo desde los terapeutas, ya sean trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, etc., si los terapeutas no ponemos esta cuota de optimismo, este germen de cambio, esta idea de posible modificación, no lo va a hacer nadie, ¿no? Está este mito donde la familia tiene que poner la energía para avanzar en el proyecto de cambio, ya sea judicial, ya sea terapéutico, etc., ¿no? Y quiero decirles que esto no va a pasar, va a pasar muy pocas veces. Eso puede pasar en las consultas privadas, principalmente. Pero en los sistemas públicos o en los sistemas mucho más amplios que necesitan ser intervenidos, la fórmula va a ser al revés. Los terapeutas tenemos que tomar la iniciativa, tenemos que priorizar nosotros, esos son los aspectos que la familia no va a poder priorizar, porque la familia está atravesada por un montón de situaciones incendiándose, entre comillas, entre ellos mismos, ¿sí? Y a nosotros nos toca ir a buscar las pequeñas intenciones de cambio que no se saben instrumentar bien. ¿Sí? Nosotros muchas veces nos encontramos con familias que con la mejor de las intenciones producen el mayor de los dolores. Y esa es una fórmula muy complicada, pero es una fórmula muy humana también. Ahí lo que nosotros comprendemos es que lo que ocurre es una mala instrumentación del afecto, del amor. ¿Sí? Del amor tierno, no del amor romántico, ¿no? Es decir, algo que les va a explicar Juan Luis seguramente, es que nosotros pensamos que las personas son primariamente amorosas y secundariamente maltratantes. En ese orden específico. Prioritariamente afectivas y secundariamente maltratantes. Si no lo pensamos así, tenemos un grave problema para trabajar como terapeutas, ¿no? Entonces, con esta fórmula, nosotros muchas veces encontramos que las familias, los padres, los tutores, hacen las cosas porque realmente creen que es lo mejor para sus hijos. O sea, tienen la férrea convicción de que esa decisión que están tomando lo hacen con la intención de proteger, de proveer, de cuidar, de prevenir, ¿no? Sin llegar a ver los efectos no protectores, los efectos riesgosos, los efectos maltratantes que tienen sus conductas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros trabajamos como terapeutas sistémicos buscando conservar el afecto y tratando de modificar
el modo en que se instrumenta y se construye ese afecto con los hijos o con los otros, ¿no? Y esto, yo creo que ya son de las últimas cosas que yo les cuento para darle lugar a Juan Luis. Con esta fórmula nosotros también combatimos algo que es el mito de la madre buena. Porque yo no sé en qué momento se volvió como regla fundamental y social que en el caso de que haya una separación, los hijos se tienen que quedar con la madre. No importa las competencias que tenga el padre, no importa si es mucho más competente, si es mucho más tal, no importa. O sea, prevalece el mito de la madre buena. Como que la regla inicial es, salvo, y ni siquiera demostrando lo contrario, lo prioritario va a ser que se queden con la madre. Y eso es un error bastante grande porque eso responde a lo que nosotros llamamos la linealidad, ¿sí? Frente a problema, B solución. No importa el escenario humano, no importa la característica de la familia. Y cuando establecemos soluciones lineales tan simples a problemas tan complejos, como una adopción, como una separación, como una revinculación, etcétera, etcétera, procesos familiares que nosotros conocemos, estamos pecando de simplistas. Estamos tratando de simplificar la complejidad humana, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros buscamos combatir es este mito de la madre buena. Y otro gran mito que es un poco más histórico, pero que creo que va mejor encaminado, que es el mito de la familia modelo. Yo creo que quedan pocos bueno, al menos a nivel terapéutico, el mito de la familia modelo ya está bastante claro que no funciona, ¿no? Que responde más a intenciones, a anhelos de cómo tendría que ser la familia, a cómo es realmente, cómo es lo que tenemos, ¿sí? Sobre todo también porque, y aquí el mito de la madre buena responde a algo en particular en donde los psicólogos nos tenemos que hacer mucho cargo de esta parte, que nosotros nos hemos encargado de sobredimensionar y sobrecargar de peso las implicaciones de las madres en las construcciones de las patologías. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, los invito a buscar cualquier reporte de voy a dar un ejemplo así amplio, busquen por YouTube, ahora que todo el mundo conoce Internet y todo el mundo tiene conexiones, si buscan por YouTube reportajes o documentales sobre asesinos seriales, sobre secuestradores, sobre psicópatas así de película, siempre en alguna parte del perfil psicológico se va a buscar a la madre, ¿no? Como, no a la familia, a la madre, ¿no? Como, y en Argentina ha pasado con un montón de casos, ¿no? El reflejo de comprensión, el mal reflejo de comprensión, es ir a sondear qué es lo que hizo o dejó de hacer esta madre, ¿no? Y ahí, con la esperanza de eso va a construir un perfil psicológico, ¿no? Y eso es un grave problema. Y el modelo sistémico lo tiene un poco más sencillo para no caer en ese mal reflejo. Porque nosotros, lejos de pensar maternidad o paternidad, nosotros lo que pensamos es en parentalidad y conyugalidad, que son dos dimensiones relacionales que van a abarcar ya sea la madre, padre o los tutores responsables, si quienes estén cumpliendo las funciones que nosotros llamamos nutricias y protectoras en una familia. Es decir, el modelo sistémico es bastante más democrático en este asunto, ¿sí? A la hora de comprender qué cosas han influido en una familia y en una persona para la construcción de un problema, ¿sí? Utilizo el término problema para hablar de manera genérica a referirme a tragedia humana, psicopatología, trauma, etcétera, 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 ¿sí? Utilizo la palabra problema de manera genérica. Entonces,
Estas dos variables, que son las que utilizamos dentro de la escuela, son un mapa que pueden descargar los libros, pueden comprar los libros, un mapa con el cual nosotros comprendemos un poco más sobre qué es lo que ocurre dentro de una familia, cuáles son las relaciones más frecuentes, ¿sí?, que precipitan la aparición de algún tipo de patología en particular. ¿Sí? Que eso merece como 3 o 4 seminarios más, que no es el momento, así que simplemente les dejo el tráiler, ¿sí?, de lo que es el libro y lo que es el modelo, y cómo nosotros trabajamos. Pero no solamente eso, sino que también el modelo sistémico tiene la virtud de pensar, no solo pensar obsesivamente en los padres, ¿sí?, porque no solamente pecar de verticalidad a la hora de pensar las familias, sino que también tiene mucho trabajo en pensar en la horizontalidad, es decir, en los hermanos. Porque tenemos que saber que los hermanos somos herederos de los conflictos no resueltos de nuestros padres. Yo siempre a mis alumnos siempre les hago una pregunta, y también se las hago a ustedes ya a modo de cierre, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene primos con los que no se habla y no saben por qué? En algún momento tenían una buena relación con primos y de repente dejaron de hablarse. Y no, ustedes no saben por qué, pero siguen sin hablarse. Bueno, ustedes son herederos de un conflicto de sus padres con sus tíos, ¿sí? Y que no saben por qué, pero lo siguen sosteniendo, ¿no? O sea, se han vuelto una especie de cómplices involuntarios en esta situación. Bueno, estas pequeñas maneras de pensar los problemas humanos, sí, son los que tiene el modelo sistémico, que tiene una bibliografía absoluta, un mar, ríos y ríos de tinta escritos, y se siguen escribiendo, que yo los invito. Pero si tienen que empezar a leer algo, les diría que empiecen por los libros de la Escuela San Pablo. Eso sí, lo tengo que decir porque tengo el compromiso y el gusto académico de pertenecer a esa casa de estudios. Hay mucho material de autores argentinos que están dando vueltas por el mundo, ¿sí? Y yo les voy a dejar aquí 2 libros que son de los que más hemos hablado. El primero es donde yo he hablado mi primera mitad, que se llama Terapia Familiar Ultramoderna, lo dejo aquí escrito, ¿sí? Y ahora Juan Luis les va a hablar sobre un segundo libro, ¿sí?, sobre una propuesta de lectura relacional sobre un problema que es bastante polémico, que es muy interesante. Así que yo hasta aquí he llegado. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Así es, Adrián ha trazado unas líneas generales de encuadre, de marco conceptual, y yo me voy a centrar en un problema que es el que creo ha dado título rectificado, por cierto, y que casi inevitablemente es polémico a esta actividad, que es el título de mi libro sobre el tema en cuestión. Dice así el título: Prácticas alienadoras familiares, el síndrome de alienación parental reformulado. Yo hace mucho tiempo que vengo criticando en diversos frentes, desde luego incluido el nuestro, el psicoterapéutico, las limitaciones del pensamiento políticamente correcto. Creo que el pensamiento políticamente correcto es una especie de versión actualizada del stalinismo, cuando la enciclopedia soviética suprimía personajes y eventos dependiendo de los caprichos de cada año del dictador Stalin. Creo que el pensamiento políticamente correcto es una versión, digamos, menos violenta y menos sanguinaria, pero igualmente empobrecedora de aquel terrible estalinismo de la enciclopedia soviética.
Por eso yo no dudo en poner como subtítulo de mi libro, en citar el síndrome de alienación parental, porque no acepto un tabú que niegue su existencia. Ahora bien, eso no quiere decir que yo acepte la descripción y la formulación de ese supuesto dicho síndrome de alienación parental, tal y como nos lo ha propuesto, por ejemplo, su autor, Gardner. Es un tema tremendamente político. Yo he recibido presiones de todo tipo, por una parte de organizaciones feministas diciendo el síndrome de alienación parental no existe, eso no es más que una modalidad de maltrato, y de organizaciones masculinistas diciendo todo lo contrario, doctor, ampárenos y apóyenos porque estamos sufriendo un síndrome de alienación parental, etc. Bien. Gardner, el autor del término del síndrome de alienación, es un personaje realmente bastante turbio, bastante oscuro. Y desde luego sus huellas no son precisamente estimulantes para una mentalidad y un proceso científico. Pero no le podemos negar una cosa, que su primera descripción del fenómeno era correcta. Gardner dijo que lo que él iba a llamar síndrome de alienación parental era una situación en la cual los hijos o algún hijo rechazaban de diversas formas a un padre, a uno de los progenitores, sin motivos proporcionados reales para hacerlo. Pues bien, este fenómeno existe. Ese fenómeno existe. Cuando hay motivos proporcionales, razonables, para rechazar a un progenitor, cambiamos de escenario y nos vamos a escenarios del maltrato en toda la extensión del término, del maltrato físico incluso, etcétera, etcétera. Pero hay múltiples ocasiones en las cuales un hijo o unos hijos rechazan a uno de sus progenitores en ausencia de ese maltrato proporcionado, razonable, ¿no? Razonablemente proporcionado, quiero decir. Y entonces nos encontramos en ese escenario de la alienación. ¿Cómo le llamamos? Claro. La expresión síndrome de alienación parental está viciada ya, porque desafortunadamente Gardner añadió toda una serie de elementos a su descripción inicial que lo descalificaron totalmente. De hecho, Gardner convirtió su descripción de este fenómeno en una especie de western, una película de indios y cowboys, en la cual hay un torbueno, víctima, pero prácticamente candidato a la santidad, y otro que es pérfido y terroríficamente maléfico, y generalmente el sesgo de género era bastante obvio en esas descripciones, ¿verdad? El padre era la víctima santa y la madre era la bruja pérfida. Eso y algunas otras consecuencias añadidas, como por ejemplo el que Gardner propuso que la solución fuera que el juez cambiara la guarda y custodia de forma radical, de manera que manu militari sacara al niño de la, digamos, de la responsabilidad de la guarda y custodia
de la madre, del progenitor alienante, para entregárselo al santo. Eso en Estados Unidos ocurrió en algunas ocasiones, que algunos jueces picaron el anzuelo y hubo algunos suicidios de niños. Pero bueno, eso formaba parte del paquete que Gardner proponía. Todo esto quiere decir y apunta a que el término síndrome de alienación parental ha quedado descalificado y, por tanto, hay que modificarlo. Pero eso no quita para que el fenómeno exista. El fenómeno existe, pero de una manera mucho más compleja de cómo Gardner pretendió describirlo, o lo describió. Por eso, de ahí la razón del título de mi libro. Pensé que la denominación de prácticas alienadoras familiares se adaptaba mucho mejor primero a la complejidad y a la diversidad del fenómeno, porque no hay dos casos iguales. Ahora veremos un poquito por qué. Segundo, pues soslayando la ya inevitable descalificación de esa expresión por todos los contenidos añadidos que este personaje Gardner había elaborado. Así que por eso titulé mi libro de esa manera: Prácticas alienadoras familiares, el síndrome de alienación parental reformulado. Es decir, que su contenido no es el que, digamos, nosotros consideramos correcto para definir el fenómeno. Bueno, dicho eso, ¿qué podríamos añadir? Bueno, como cosa más importante, por supuesto, romper con esa absurda dinámica de western, de que hay un santo y un demonio, ¿no? En realidad, en la inmensa mayoría de los casos que hemos trabajado, de prácticas alienadoras familiares, podemos decir que lo que hay en realidad, a ver, en los actores del drama, hay unos protagonistas y luego unos actores secundarios. Los protagonistas son el papá, la mamá. Bueno, eso lo podemos ya ir relativizando, porque ya hay, evidentemente, parejas, matrimonios, homosexuales con problemáticas de alienación. Pero, en fin, digamos que para no complicar excesivamente la descripción, sigamos con el criterio estadístico en el que siguen siendo mayoría los casos en que hay un papá y una mamá. Ambos manipuladores. Solo que uno manipulador exitoso y otro manipulador fracasado. Pero este es un espectro que se repite lamentable y lastimosamente en la inmensa mayoría de los casos. La manipulación existe, la pareja parental separada, divorciada, digamos, está luchando con múltiples armas, entre las cuales los hijos, a los que intentan manipular. Solo que uno lo hace exitosamente y el otro lo hace desastrosamente. Ambos términos entre comillas, ¿verdad? Hemos tenido casos verdaderamente patéticos que demuestran esto, ¿no?
que no hay ni un demonio ni un santo, que hay dos seres humanos empeñados en ganar, ¿no? En ganar la batalla, y que no dudan en utilizar a sus hijos hasta el fin. Solo que uno lo hace con éxito y el otro lo hace fracasando. El sesgo de género, claro, sigue existiendo, aunque cada vez menos. Es decir, sigue existiendo porque en la mayoría de los casos el progenitor, digamos, a cargo, el custodio, es la madre, mientras que el progenitor, digamos, el padre, es el que generalmente resulta rechazado, alienado, etc. Esto estadísticamente sigue siendo así, pero cada vez ese sesgo de género disminuye y hay cada vez más casos inversos en los que es la madre la rechazada, etc., y el padre el manipulador exitoso. Dicho eso, tampoco es que vayamos a resolver el problema diciendo, no, pues no hay uno bueno y uno malo, sino que los dos son malos. No. No, la maldad es un fenómeno mucho más complejo y en cualquier caso esa calificación no es la que nos resuelve el problema. Pero sí que es cierto que en esa mayoría de casos el progenitor custodio desarrolla su manipulación de una manera hábil y eficaz. Y en cambio, el progenitor rechazado, repito, lo hace de una forma penosa. Yo he tenido casos, por ejemplo, en terapia, en los cuales después de años de unos niños sin ver al padre, rechazándolo y tal, conseguimos que empiecen a verlo, que acepten visitarlo, que acepten salir con él el fin de semana o un día entre semana primero, en fin, etc. Y que a los pocos días el padre plantea que hay que vender la casa porque él necesita dinero. O sea, fenómenos de este tipo que te hacen pensar, pero bueno, ¿cómo es posible, no? Estamos trabajando toda la terapia armada para que este señor vea a sus hijos, para que sus hijos tengan un padre y una madre, y para acabar con esa dinámica de rechazo, y lo primero que hace este señor después de ver a los hijos es pedir que vendan la casa en la que están viviendo los hijos y con la madre porque él necesita la mitad del dinero. Es decir, un mensaje a los hijos bueno, ya podéis iros debajo de un puente porque yo lo que necesito es cosas de ese tipo que piensas, pero qué infinita torpeza, ¿verdad? Bueno, decía que los actores fundamentales son el padre y la madre y el hijo. No podemos perder de vista al hijo. El hijo es también un actor principal y dependiendo de su edad va adquiriendo cada vez más carácter protagónico. En la participación del hijo en el juego de la alienación, yo distingo tres etapas. Una primera de, digamos, incomprensión, desconfianza, básicamente desconfianza. En esa primera etapa, el niño percibe que de sus dos progenitores hay uno que está ahí y que no falla, por así decir, y otro que en cambio fluctúa. Se va, vuelve, aparece, desaparece, etc. Evidentemente el niño tiene un primer reflejo de confiar en el primero y desconfiar del segundo. Eso ocurre incluso generalmente en etapas previas a la separación, todavía bajo el mismo techo, pero ya con los primeros escarceos de
la futura separación y divorcio. Luego entran en una segunda etapa que ya es de rechazo. Claro, cuando esos niños empiezan, ya los papás se han separado, hay un régimen determinado de guarda y custodia, generalmente todavía, a pesar de que en España ha avanzado muchísimo la custodia compartida, pero generalmente todavía la custodia sigue siendo concedida a la madre. Bueno, supongamos ese niño o esos niños salen con el padre el día acordado, el fin de semana acordado, y el padre se dedica a tiempo completo a criticar a la madre y a, digamos, vituperar la situación de la madre, a los abuelos, y a que la madre tiene un novio que además es malísimo, y etcétera, etcétera. No, el niño o los niños aguantan eso un poquito, pero no indefinidamente. Y entre eso y otras lindezas similares, llega a la segunda etapa, que es la de rechazo. Yo no quiero ir con papá. Cuando eso se entroniza, claro, ocurre una modificación de la dinámica tremenda, porque el niño ha rechazado la mitad de su ADN. Y a partir de ese momento, de alguna manera, ese niño empieza a prepararse para la tercera etapa, que es lo que yo llamo la huida hacia adelante. Cuando has rechazado la mitad de tu ADN, digamos que eso no es un paso cualquiera, es un paso de una trascendencia y de una gravedad extraordinaria, y el niño lo sabe y lo vive así, con lo cual su reacción es esa huida hacia adelante, es decir, justificar de cualquier modo y de cualquier manera el paso que ha dado de rechazar a uno de sus progenitores. Y entonces, en esa tercera etapa, el niño se convierte en un verdadero inquisidor, que es el que más duramente critica al progenitor rechazado, etcétera, por cualquier banalidad, por cualquier trivialidad, y no solo, desde luego, por cosas importantes. Que por otra parte, si las hubiera, entendiendo por cosas importantes maltrato físico real, cambiaríamos, como he dicho, de escena. Bueno, desgraciadamente el tiempo corre, bueno, no sé si desgraciadamente, pero es un hecho que corre, y voy a abreviar mucho. Diré que no hay que, digamos, olvidar a los actores secundarios, que también juegan importantes papeles. Entre ellos, evidentemente, los primeros, la familia extensa. Abuelos, muy especialmente abuelos. Esa abuelita tierna y encantadora que queda en el paquete de rechazados y que suscita todo tipo de, digamos, identificaciones y reacciones de defensa y tal por parte de, por ejemplo, su hijo. Doctor, es que, o doctor o señor juez, es que mi padre o mi madre no se merecen que todavía a mí yo puedo comprender, pero ¿por qué a ellos? Claro, ¿por qué a ellos? Y a veces cuando se abre el foco y se examina un poquito la historia y tal, pues nos encontramos con que esa abuelita tierna y absolutamente angelical ha ido a la puerta del colegio a montar un show a la salida de los niños del colegio, diciéndole a la madre, eres una tal y una cual, porque lo que le estás haciendo a mi hijo no tiene nombre. Es decir, que esos abuelitos tiernos, o el abuelo está montando guardia para ver si la mamá recibe visitas masculinas
en su apartamento y poderlo airear como un argumento que tal y que cual. Es decir, claro, digamos que son figuras que pueden tener un peso importante, sin salir generalmente de la función de actor secundario. Y luego, a no perder de vista los profesionales. Los profesionales también somos actores de reparto, como se dice ahora, actores de reparto en el juego de la alienación. Por supuesto, los jueces, que son humanos también y que hay situaciones en las que están hasta el gorro de una familia que no pueden aguantar más las denuncias múltiples, etcétera, etcétera, etcétera. Los terapeutas, que también somos humanos, algunos se dejan comprar con toda la buena voluntad del mundo, por supuesto, sin aceptar que eso sea una compra, pero claro, se ponen a hacer de peritos de parte y pues arriman el asco a su sardina sin vacilar. Y también, bueno, por supuesto, abogados que muchas veces, si no muchas, tampoco raras, se convierten casi en el obstáculo mayor, porque aconsejan algunos abogados litigantes, claro, no mediadores, sin reflejos de mediador, sin sensibilidad mediadora, se convierten en los instigadores de la continuidad de la pelea. En fin, que el cortejo de personajes que intervienen en el drama de la alienación familiar es nutrido, variado, interesante. Y ciertamente un abordaje terapéutico tiene que tener en cuenta todos estos personajes e intentar trabajar de alguna manera con todos ellos. Pero bueno, eso podemos, si acaso, aclararlo en alguna pregunta y eventualmente en alguna futura ocasión. Yo creo que debo callarme ya porque el tiempo no perdona. Doctor Arce. Sí, bueno, brillantes las exposiciones de nuestros dos disertantes. Yo quisiera hacerles saber que han sido muy elogiados a través del chat. Tengo algún problema de audio. Doctor Arce, cierre el audio del celular que tiene activado. A ver si se me dejó. Hola, ¿ahora? Perfecto. Sí, bueno, ahora mejoramos un poquito. Bueno, como decía, brillante, no esperábamos menos y estuvieron superando nuestras expectativas quienes realmente están muy capacitados en esta materia, quienes llevan adelante este estilo, esta escuela, quizás nueva para la mayoría de nosotros, sobre todo los abogados, quizás los psicólogos estén un poco más imbuidos en esto, seguramente que es así. Hubieron muchísimos elogios en el chat. Va a ser muy difícil hacer un resumen de todas las preguntas. Adrián ha ido contestando bastante a través del chat, nos dio una mano grandísima, pero sin perjuicio de eso, vamos a hacer 2 o 3 preguntas y también pedirles a los disertantes que si tienen algún material bibliográfico para aconsejar, o algún autor, o alguien en particular que lo hagan, porque también fue recurrente de muchos que han escrito en el chat, tratar de saber dónde buscar esa bibliografía o ese material. Así que, Ariadna, yo no sé si vamos a hacer 2 o 3 preguntas para no abusar de la generosidad y el tiempo que nos han brindado con todo cariño estos queridos colegas que han accedido a
a estar hoy con nosotros y a darle un valor agregado a estas actividades que estamos llevando adelante. Por favor, ¿las podés leer? Sí, Fabio. Hola, buenas tardes a todas y todos. Ya que el doctor Arce comentaba que el doctor Hinojosa estaba contestando las preguntas, nos pareció pertinente volver a comentarlas y poner a todos y todas en cuestión. Vamos a leer la pregunta que dio inicio a este debate y dice así: muy interesante el abordaje sistémico, pero me sigo preguntando, ¿es posible que una persona modifique sus modos de relación sin abordar su conflictiva intrapsíquica? Esto es que lo que yo un poco contestaba es que a veces esto es la lógica del huevo y la gallina, ¿no? Como de qué fue primero, ¿no? Es decir, esto yo no sé si se trata de un versus de lo intrapsíquico versus lo relacional. Creo que hay mucha experiencia de trabajo intrapsíquico. Yo lo que creo es que a veces lo intrapsíquico demora un tiempo y tiene caminos misteriosos y lo relacional creo que es un poco más claro, es un poco más concreto y es un poco más democrático, por ponerle un título, y se puede trabajar con más personas al mismo tiempo, y eso puede traer con suerte la flexibilización para que lo intrapsíquico tenga un mejor curso, un mejor camino. Y una de las cosas que suelo comentarles a algunos alumnos es que yo puedo estar 1 hora y media en una sesión con mi paciente y hacer empoderamiento y mindfulness y todos los artilugios que a mí se me ocurran, pero 1 hora de trabajo sesuda y profunda conmigo puede verse tranquilamente derribada por la mirada furtiva y desaprobadora de un padre. Porque a quien yo tengo en mi consultorio y hablo y estoy ahí dándole materiales, herramientas, ideas y todo lo que yo quiera, en algún momento va a volver a un contexto familiar, que no cambió, que no va a tener ninguna intención de cambiar. Entonces, me pregunto cuán efectivo o cuán heroico tiene que ser el cambio de un individuo para poder tolerar un contexto familiar, y a veces el contexto familiar es mucho más colaborador de lo que creemos y son más bien fantasías de que la familia es una especie de monstruo que nos va a devorar. Cierto que la familia tiene la misma capacidad de amar como de destruir, pero creemos que es posible, como cualquier sistema humano, construir afectivamente. Yo, Adrián, quiero añadir el tema del modelo, digamos, presa hidráulica o computadora, ¿verdad? El cambio se tiene que producir siguiendo el modelo de la presa hidráulica, es decir, esperando que desaparezca la sequía, que llueva para que la represa se llene y pueda llegar a producir energía, o se puede producir como el clic en una computadora, donde una simple pulsación en una tecla, en una ventanita, genera un mundo nuevo ante nuestros ojos. Creo que nos parecemos más a una computadora que a una represa. De acuerdísimo. Vamos con otra consulta. ¿Cómo se pueden ayudar a las personas manipuladoras? ¿Tienen recuperación? Sí, claro, claro. Pero para responder bien a eso se tienen que matricular en la Escuela de Terapia Familiar de San Pablo y pagar la matrícula durante 4 años, que es la formación completa. Después de 4 años damos la respuesta. A ver, la manipulación tiene muchas lecturas, es una palabra, pero debajo hay muchas, digamos, opciones, ¿verdad? No es lo mismo la manipulación que puede ejercer un narcisista grave, un trastorno narcisista importante, que la manipulación coyuntural que todos y cada uno de nosotros de vez en cuando producimos y generamos.
Entonces, evidentemente, el pronóstico y digamos, la posibilidad de cambio va a variar, no tiene una fórmula única. Pero siempre se puede trabajar, sí. Sobre todo pensar que ninguno de nosotros está exento de tener prácticas manipuladoras, ¿no? Porque, a ver, no caigamos en este vicio de el que manifiesta algo es X cosa, ¿no? El que es manipulador es porque es un sociópata. No necesariamente. Nosotros conocemos, y ustedes seguramente más todavía, parejas que han tenido una historia muy linda, muy tierna, y han empezado una red de conflicto y se han transformado en cosas completamente desconocidas para ellos mismos, ¿no? Han alcanzado niveles de ira, niveles de dolor, niveles de ansiedad de revancha, ¿no? Que son más conductas que se explican por un contexto, ¿no? O sea, no hay que caer tanto en el vicio de definir a las personas si es manipulador, tal, si delira, es tal, si se pone más triste más de la cuenta, es tal. Nosotros tratamos de no pensar en esos términos a la hora de comprender, sino aplicamos algo que nosotros llamamos el diagnóstico sistémico, que siguiendo las palabras de Juan Luis, si ustedes se inscriben en la Escuela San Pau, a partir del segundo año tienen la asignatura. Pero en cualquier formación sistémica, la nuestra o no, hablando en serio, un poco la propuesta es comprender a las personas, a los sistemas humanos desde esta perspectiva. ¿Sí? Muchas gracias a ambos. Vamos a realizar las últimas dos preguntas. Edith Puente les consulta, ¿qué opinan sobre el abogado del niño, niña y adolescente? ¿Cómo? No sé si están al tanto de la figura. Doctor Caruso, ¿le habilita el micrófono? No, lo que creo es que es una figura de nuestro derecho y los doctores están en Cataluña, así que, no sé, pedirles una opinión sobre ese tema, me parece que es obligarlo a algo que no es de ellos, ¿no? Bueno, bárbaro, doctor. Vamos entonces con la última consulta. Aguarden un segundito. Comentaban que realizan intervenciones interdisciplinarias. ¿Qué profesiones forman parte del equipo? ¿Trabajan con terapia ocupacional? Bueno, yo a lo largo de mi dilatada carrera, un tema puramente cronológico, he trabajado desde luego que sí, con terapeutas ocupacionales, pero eso ha sido en mis etapas de trabajo en otros contextos, es decir, el trabajo institucional, en institución psiquiátrica, o de trabajo comunitario en centros de salud mental, pero en la comunidad. La verdad es que desde que trabajo en un contexto psicoterapéutico, no. El terapeuta ocupacional puede ser alguien a quien eventualmente recurramos para una derivación concreta, pero eso ocurre muy rara vez, muy rara. Eso depende mucho del contexto, ¿verdad? Ahora, con otros países, pues sí, porque en principio el modelo sistémico en el que nosotros trabajamos no acepta corporativismos excluyentes. Y por eso, digamos que nosotros podemos perfectamente aceptar como terapeutas a una amplia gama de profesionales que no sean solo psicólogos o psiquiatras, sino también otros profesionales que reciban una formación de posgrado adecuada. Yo creo que también aquí ocurre algo, yo lo veo también como una ventaja del modelo sistémico,
y hablo principalmente para el contexto de Argentina, y en Argentina hay un vicio muy fuerte que hay que combatir, ¿sí? Que es que hay más profesionales que miembros de la familia a veces. ¿Sí? Eso pasa en todos lados, pero hay una cosa que llega un punto en que a mí ya me parece ridícula, que hay una familia con 5 miembros y cada uno tiene un psicólogo. Y al mismo tiempo los padres tienen un terapeuta de pareja, y a la vez el niño tiene un psicólogo de la escuela, y también están los trabajadores sociales. O sea, a veces hay como una parafernalia de profesionales que jamás van a hablar entre sí porque no es posible coordinar algo de esa magnitud, y fíjense que todos van a proponer terapia individual. Y ahora imagínense lo que va a pasar con una familia donde cada uno tiene su terapeuta individual y cada uno va por sus propios objetivos y cada uno va a leer al otro de una manera casi acusatoria. Eso es de mal pronóstico. Una de las cosas que nosotros proponemos dentro del modelo sistémico, dentro y fuera de España, es que haya un terapeuta familiar referente, porque los que trabajamos con el grupo familiar en su totalidad somos nosotros, convertirnos en los referentes y comenzar a integrar otros profesionales en la medida que sea necesario, pero no por defecto, no porque tal, ¿no? El modelo sistémico y otro mito de la terapia familiar, no trabajamos con toda la familia todo el tiempo. A veces vienen solo los padres, a veces los hermanos, a veces damos sesiones individuales para algunos, a veces, no sé, de un dispositivo vamos a suponer, de 20 sesiones, y quizá vi a toda la familia íntegramente, no sé, 7, 8 veces, pero luego voy haciendo combinaciones, voy viendo a los demás miembros de la familia, le doy a cada uno su lugar, su espacio, su momento. Lo mismo con otros profesionales. Siempre está bien la integración y el equipo interdisciplinario, pero en la medida en que tenga un criterio profesional, un criterio terapéutico que lo avale, que lo sostenga, porque si no es sumar gente por las dudas. Y eso siempre va a hacer que la comunicación se entorpezca, que el lleva y trae sea más difícil, que la familia triangule profesionales, ¿sí? Que la familia encuentre caminos con los cuales cargarse un poco el dispositivo, ¿sí? Porque hay que comprender que la familia está en modo sufriente y en modo reclamador y en modo ira, ¿no? Y eso trae sus consecuencias. ¿Sí? Entonces una de las cosas que tratamos de hacer es tratar de limitar todas las terapias individuales, por lo menos ponerlas en pausa, ¿sí? Y ponernos en contacto con estos terapeutas, ¿sí? Ya sean trabajadores sociales, cualquiera, ¿sí? Y tratar de trabajar conjuntamente. Pero claro, eso siempre es más sencillo cuando son pocos y van por el mismo camino. Muchísimas gracias al doctor Linares y al doctor Hinojosa. Le vamos a dar la palabra a la doctora Taliercio. Doctora. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, realmente brillantes ambas disertaciones, nos despiertan un montón de inquietudes. Y me permito muy brevemente hacer 2 comentarios. Miren, en mis largos 24 años ya de jueza, yo observo respecto de los niños 2 caracteres. Uno, los niños de conflicto, por supuesto, que es lo que llega al juzgado. Uno es el cambio de roles. Yo observo mucho que los chicos, en vez de vivir su infancia o su adolescencia, están protegiendo a este padre por tal circunstancia o a este otro por tal otra circunstancia. Eso es un grupo de niños que siempre salen lastimados y que no saben cuál va a ser su futuro y que normalmente, con tantos años, yo ya veo la segunda generación, terminan en la droga o en el alcohol. Algunos, gracias a Dios, solo algunos. Y por otro lado, tenemos el niño que se mimetiza con alguno de los progenitores. Yo he tenido algunos chicos que a mí me comentan, mi papá nos fue infiel. Se incluyen en esta situación. Entonces, y también va a tener sus consecuencias a futuro, como les reitero, lo veo cuando pasan los años. Eso por una parte que me preocupa muchísimo, y no sé si podría robarles 2 segundos para que contestaran al respecto.
Y por otro les comento que acá en los juzgados de familia trabajamos con un equipo técnico que está compuesto con distintas disciplinas en las cuales, si bien todos actúan sobre el núcleo de familia, hay una necesaria interacción entre todos que llevan a una coordinación para que todos vayamos en el mismo camino. Eso lo trabajamos, el equipo por una parte, y nos ponemos en comunicación con los terapeutas, como nosotros decimos, para trabajar en red, con los terapeutas de las partes y muchas veces también de los niños, porque acá sí se acostumbra, como bien dijo el doctor Adrián Hinojosa, que tenemos montones de profesionales. Pero trabajando en red se consiguen buenos resultados. Bueno, disculpen, esto era al margen. No sé si puedo robarles unos segundos para la respuesta al respecto, si no, los saludo. Yo con mucho gusto creo que su análisis de los niños, de esa tipología de niños es brillante y yo la suscribo absolutamente y creo que es un objetivo claro y neto para intervención terapéutica, para sacar a esos niños de esas posiciones que por supuesto hipotecan su salud mental y su futuro, ¿verdad? Lo que yo creo también es que para tratar estos temas de la constelación, digamos, alienadora, de todo este espacio de la alienación familiar, los tener un espacio terapéutico. En España los juzgados tienen un espacio psicológico, pero es de asesoramiento. Sirve de exploración, o sea, exploran y asesoran, pero no intervienen terapéuticamente. Y yo, yo soy muy crítico con eso y por lo menos, digamos, en mis pobres recursos, digamos, alzo mi voz para que con una dotación un poquito mayor, que no tendría que ser desproporcionadamente mayor, simplemente un poquito más de dinero invertido, esos espacios pudieran ser también terapéuticos. Porque creo que estas problemáticas en las que lo judicial está tan implicado, están tan viciadas estas familias y tan acostumbradas a la denuncia, a ese tironeo judicial, que cuando se les interviene en un espacio psicoterapéutico privado, digamos, light, es muy difícil en muchos casos que acepten y que respeten ese espacio. Son familias tremendas que necesitan, y perdonen la irreverencia, zanahoria y garrote. Y el garrote, nadie como los jueces para manejarlo con mano, por supuesto, sutil y refinada. Bueno. Yo lo que agregaría sería que una de las cosas que también sabemos los terapeutas sistémicos es que las familias, casi como por reflejo social, por defecto, las familias triangulan. O sea, dejemos de sorprendernos y escandalizarnos cuando escuchamos hijos triangulados, porque a todos nosotros nos han triangulado y ustedes triangularán a sus hijos. O sea, dejemos de poner el grito en el cielo cuando escuchamos que esto pasa, porque diría que es patrimonio de cualquier grupo familiar, ¿no? O no que tu papá siempre hace lo mismo, hijo, desde lo más básico hasta lo más salvaje. Las triangulaciones son parte de la construcción del día a día prácticamente, ¿no? Entonces, tenemos que saber que la lógica sí muchas veces pasa que mientras más triangulación es más difícil la individuación y es más difícil poder encontrar un espacio de separación. A los seres humanos nos resulta muy difícil poder diferenciar los roles de una persona, diferenciar que dentro de esta persona es padre, pero también es amigo, pero también es hijo, pero también es tal, ¿no? Y eso sí es un trabajo terapéutico.
Cuando aparecen estas cosas que tienen que ver más con la lealtad o la alianza y la coalición, como le decimos nosotros, ¿sí? Pues la verdad que tenemos que trabajar sin escandalizarnos y sobre todo por la lógica que les decía hace un rato, que somos primariamente amorosos, secundariamente maltratantes. Eso que un hijo que dice mi papá nos abandonó, hace dos cosas. Reclama a un padre afecto y defiende a una madre, ¿no? Es decir, después podemos pensar toda la instrumentación manipuladora y hasta qué extremos puede llegar esa expresión. Pero nosotros consideramos que ahí hay un núcleo afectivo que se puede salvar y reorganizar la dinámica familiar, ¿no? Para tratar de preservar tanto como sea posible esa intención de afecto. No siempre lo vamos a conseguir, no siempre lo vamos a conseguir, pero, como les decía hace un rato, preferimos declararnos ingenuos optimistas. Siempre pensar que se puede y siempre pensar que hay algo por lo que trabajar. Caso contrario, seamos bibliotecólogos, archivólogos, hagamos otro oficio que no nos reclame tanto cuerpo, básicamente. Tal cual, totalmente de acuerdo, tomo los principios, vamos a luchar por ellos, soy bastante luchadora, así que voy a ir adelante con ellos. Y bueno, más que agradecida, no quiero estirarlo más porque tendría 1000 preguntas para hacer, pero no quiero estirarlo más. Mil gracias, brillantes ambos, clarísimos. Miren que pues, mi formación es netamente de Derecho y me resultó clarísimo todas las exposiciones. Así que gracias y ojalá no sea la única vez que nos encontramos dentro de este margen diferente, pero a la vez que nos da las posibilidades tan hermosas de tener este tipo de encuentros. Muchísimas gracias. Y antes de cerrar lo mío, les quiero anunciar a mis queridísimos seguidores, los seguidores de nuestra querida Facultad de Derecho, del Grupo Control, Sobrevivir y por ellos, que nos reencontramos el próximo lunes, como siempre en el mismo horario, que va a estar el doctor Néstor Solari, que nos va a hablar de uniones convivenciales y dentro de las uniones un punto muy trascendente que es la atribución del hogar conyugal. Así que los espero con el cariño de siempre. Muchísimas gracias a todos y le doy la palabra al doctor Fabio Arce. Ahí está. Bueno, palabras de agradecimiento nuevamente a nuestros invitados, a quienes han gestionado para que ellos estén acá acompañándonos, en especial al doctor Caruso. Sabemos del esfuerzo de Caruso, de Analía, de todo el equipo que nos ayuda día a día en la gestión de estas actividades. La verdad que tener personalidades como ustedes nos prestigian y nos dan un valor agregado a estas actividades. Tengan en cuenta que nosotros somos una universidad pública y gratuita y que estamos haciendo todas estas actividades a pulmón para nuestra comunidad universitaria y la comunidad en general. Con lo cual hoy nos han aportado realmente muchísima riqueza a todas las actividades que llevamos adelante. Y como dijo Alicia, aprovechar porque nosotros desde acá de Argentina somos muy caraduras y les vamos a invitar nuevamente, seguramente en este ámbito, mientras dure la pandemia, mientras dure este encierro que estamos pasando hoy por hoy nosotros, que ustedes están un poquito más liberados que nosotros, pero también con algunos problemas de rebrotes. Así que creo que esta modalidad virtual ha venido para quedarse y también nos va a servir para vincular, en este caso, estar hablando con dos personas desde Barcelona y nosotros desde acá, desde Argentina. Así que muchísimas gracias y vamos a seguir apostando a la interdisciplina, sobre todo a los abogados. A nuestros colegas les decimos de que la disciplina psicológica es una herramienta fundamental y sobre todo en los temas vinculados al derecho de familia. Creo que en todos los temas, pero sobre todo en derecho de familia es una herramienta fundamental que va a ayudar a tener un mejor servicio de justicia
y salir del expediente que decía Adrián, de la biblioteca, de las hojas, y empezar a tener un poco otra mirada más humana y comprensiva. Así que vamos a dar por finalizada esta actividad y agradecerles en nombre de nuestra institución a todos y cada uno de los participantes de esta actividad. Que tengan ustedes muy buenas tardes y ustedes allá en Barcelona muy buenas noches. Muchísimas gracias. Un placer. Igualmente, gracias.